La globalización en los medios de comunicación brinda múltiples beneficios y abre más canales de la misma comunicación. Gracias a este proceso ya no es necesario estar físicamente frente a otro para poder establecer una conversación o transmitir un mensaje, sino esta ayuda a migrar de manera online y así conectarnos con el mundo, pero a la vez nos hace más dependientes de un móvil o aparato tecnológico, lo cual crea ciertas barreras en nosotros como seres humanos. De la misma manera como estas tecnologías de la información y comunicación, conocidas también de manera abreviada como TICs, nos permite generar conexiones y un intercambio de información a larga distancia con una rapidez nunca antes vista en la historia de la humanidad. Ahora, irónicamente, uno de los síntomas más visibles de nuestra dependencia de la tecnología es el deterioro de las relaciones interpersonales y un ensimismamiento del individuo. Es un arma de doble filo, la cual, si bien es cierto, nos permite no solo crear relaciones humanas con personas que se encuentran literalmente del otro lado del mundo a través de una pantalla, también puede ser una pendiente resbaladiza hacia los resultados adversos generados por la misma globalización, como la pérdida de identidad cultural, desvirtualización de las realidades y mensajes unidireccionales por parte de las élites que fomentan la globalización. Por otro lado, la globalización en el ámbito político ha traído grandes cambios, ya que según el sociólogo Manuel Castells, quienes han impulsado la globalización desde hace 2 décadas y siguen todavía hasta ahora en cierto modo impulsándolas, han sido las élites económicas y políticas de todos los países. Él afirma que es un proyecto de las élites dominantes, la globalización. Esto quiere decir que no se tomó casi nunca en casi ningún país en cuenta los intereses o los valores de los ciudadanos. Pone de ejemplo la crisis en la Unión Europea y el Brexit, o lo ocurrido en Estados Unidos, la elección de Donald Trump como presidente, como una insurrección popular contra el establishment, tanto del ámbito democrático como republicano, y el gran error de los democráticos al enfrentar esta ola anti-establishment de poner como a su candidata a Hillary Clinton, quien, a pesar de poder tener capacidad para el puesto, era de igual manera todavía una figura a la cual el electorado estadounidense la relacionaba con Wall Street, a las élites tradicionales de la política y, en resumen, una representante del figura del establishment. La globalización unilateral ha aumentado la crisis de legitimidad que existe en todo el planeta. Esto quiere decir que los gobernados no creen en los gobernantes, que no creen en los partidos políticos que los representan y la idea de que todos los políticos son corruptos. Ha habido un gran cambio en juego en la política y la globalización. Ahora, con la comunicación se puede utilizar para encauzar ideas, ideologías, corrientes de pensamientos y llegar a una gran cantidad de personas. ¿Usted cree que la llamada erosión del Estado Nacional debido a la globalización sea más perjudicial que beneficioso para la población en general? No, para la población en general no creo que sea perjudicial, más bien a la población nos da la posibilidad de conocer mundos que están lejanos, a realidades diferentes, nos permite también viajar con más facilidad, entonces poder encontrar más posibilidades de trabajo no solo dentro de nuestro país, sino también afuera, conectarnos con personas diferentes, con familiares que viven lejos, adquirir productos que por ejemplo aquí no se encuentran, pero que afuera sí con más facilidad, así que creo que es altamente beneficioso para la población. Listo. ¿Y qué tan importante cree usted que es el papel que juega el hombre en la ciudad en general en respecto al fenómeno de la globalización? Yo creo que el hombre en esta sociedad globalizada tiene un papel ético a cumplir porque conoce, como dije antes, realidades diferentes a la suya que no son tan éticas, como por ejemplo en África hay varias tribus donde mutilan los órganos genitales femeninos o también otros tipos de aberraciones que se hacen, entonces también se crea ese tipo de conciencia y es una forma de presión también hacia esos estados. Y no solo ese tipo de conciencia, sino también hoy en día vemos más conciencia ambientalista, animalista. ¿Eso por qué? Porque entramos en contacto, como dije antes, con realidades que son diferentes, entonces ya no es solo cuidar nuestra realidad que vemos, sino también
preocuparse, crear presión para que los medios y los estados tomen medidas hacia esas realidades que no son buenas. Listo. ¿Y qué opinas usted que los temores relacionados a la desaparición del Estado, cómo lo conocemos? ¿Crees que tiene sustento? Yo no creo que ahora se den las condiciones para que el status quo en el que vivimos ya se invierta la situación. No creo que haya propuestas de Estado diferentes a la que estamos acostumbrados hasta el momento. Posiblemente de aquí a unos años todavía, no sé si se van a realizar las utopias que estaban ahí en los libros de George Orwell, quién sabe, pero todavía creo que el status quo va a seguir un buen rato más. Y la última pregunta es, ¿qué piensa respecto de la globalización de los medios y si está en juego un rol importante para los estados? La globalización de los medios es algo positivo porque te permite ver, regresamos al punto inicial, te permite ver y conocer realidades muy diferentes, entonces te permite enriquecerte como persona y, como dije, también poder hacer algo para otras. Pero en cuanto al Estado, el Estado podría a veces beneficiarse de los medios de comunicación. Pongamos, por ejemplo, las redes sociales, el Facebook, el Twitter. Ya todo el mundo sabemos que ahí se almacenan todos nuestros datos, entonces los estados, digamos, pueden saber, conocer más sobre el comportamiento de las personas. Listo, muchas gracias. Gracias a ti. El tema de la modernidad líquida, el primero, digamos, en trabajar el tema es Zygmunt Bauman, ¿no? Que es este sociólogo que explica que cómo no solamente en el ámbito económico, en el ámbito laboral y en el ámbito más personal, hasta en el ámbito romántico, en la modernidad contemporánea se disuelven todas las instituciones, digamos, y los consensos que existían y la solidez, digamos, de algunas instituciones que existían en el pasado, ¿no? Particularmente en el tema del trabajo, ahora es mucho más disperso, ahora, digamos, no hay ninguna seguridad laboral y hay digamos, esa incertidumbre que antes afectaba generalmente a los pobres, a los sectores con menos recursos materiales, ahora impregna toda la sociedad, ¿no? Es una inseguridad total, no solamente en términos laborales, sino en diversos aspectos, ¿no? O sea, Bauman inclusive habla de cómo esta modernidad líquida impregna el tejido más privado y más íntimo de nuestra vida social, ¿no? Uno de sus libros más importantes o más leídos es El amor líquido, en el sentido de cómo inclusive las instituciones que regían las interacciones o las relaciones amorosas también se han ido disolviendo, impregnando todo el ámbito social de una sensación de incertidumbre permanente, que genera ansiedad, que generan problemas, digamos, sociales contemporáneos mucho más difundidos que en otras épocas, como el estrés, la angustia, ¿no? Y cierta apatía social. Entonces, esa falta de instituciones o esa falta, digamos, de ciertos patrones que más o menos nos permitan prever qué es lo que va a ocurrir en la vida, hacen que tengamos cada vez más ansiedad y cada vez una neurosis colectiva que afecta, digamos, no solamente a un sector pequeño de la población, sino globalmente, ¿no? El capitalismo contemporáneamente ha generado eso, ¿no? Ese es uno de los argumentos centrales. No solamente es un tema cultural al margen del capitalismo, sino que estaría muy atado a las características globalizantes y las características estructurales del capitalismo contemporáneo, lo que habrían disuelto, digamos, esas seguridades que hasta los años 60 o 70 eran, digamos, las características de la modernidad como la habíamos entendido en los últimos 200 años. Bueno, esto lo comentaba un poco en la primera pregunta, ¿no? La idea de que el Estado-Nación se ha puesto en cuestión, la idea de la nacionalidad como una identidad homogénea donde todos los individuos de un Estado tienen que tener más o menos patrones similares. En un contexto de globalización, obviamente eso se difumina, ¿no? Muchos sociólogos, yo creo que correctamente describen que mucha gente de clase media en el Perú tiene mucho más en común con gente de clase media en la India que con los peruanos de más escasos recursos en el sur peruano, por ejemplo. ¿No? Esta idea de
de cómo se ha ido fragmentando la identidad nacional y que no viene, digamos, de ahora, pero que en la globalización se vuelve mucho más fuerte, ¿no? Eso a nivel cultural. Y a nivel, digamos, político, lo que decía previamente, ¿no? La idea de que en la globalización los estados nacionales van perdiendo la capacidad de tomar decisiones por sí mismos y están mucho más supeditados a organismos internacionales, a controles internacionales, ¿no? Que cada vez merman más su capacidad de autonomía. Sin embargo, hemos visto, sí hay estados que tienen la capacidad igual de desafiar hasta cierto punto esos consensos, ¿no? Lo importante en esta coyuntura es mantener una sensación de soberanía mínima, ¿no? En ese aspecto, por ejemplo, en los últimos 15 años la idea era un poco que la democracia participativa podía resolver un poco ese dilema, haciendo que los ciudadanos se sientan cada vez más conectados con las decisiones políticas y que a pesar de que haya ciertos controles, digamos, macroeconómicos que no permiten que haya cambios dramáticos, que se dé la sensación de que la ciudadanía efectivamente puede tomar decisiones y que los gobernantes van a hacer caso a esas decisiones. La democracia participativa en casos como en el Brasil, que más adelante se difundieron en prácticamente buena parte del tercer mundo, fueron, digamos, una ilusión de cómo contrarrestar esa mirada antiglobalista un poco radicalizada en la izquierda. Sin embargo, el fracaso del modelo en Brasil y el fracaso de estos modelos en los años recientes, en los últimos 5 años, han vuelto a traer esta idea de que la globalización en verdad impide que haya demasiadas respuestas creativas, ¿no? Al final de cuentas siempre estos organismos tienen mucho más peso, ¿no? Y eso ha hecho que emerjan ahora otro tipo de respuestas en contra de la globalización, ¿no? Ya no tanto desde la izquierda, que ha quedado sin un proyecto, que era el de la democracia participativa, sino desde el lado de la derecha, que más bien lo que busca es más cerrarse de una manera más radical, ¿no?